Gloria al Señor. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Bien, quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Lucas, una historia que tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo, voy a leer del versículo 26 al 33, y luego en casa tú puedes terminar de leer la historia. Es sobre el endemoniado Gadareno. Bien, allí dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Amén. Aquí tenemos la historia del endemoniado Gadareno, un hombre que no lo podían ni siquiera atar con grillos y cadenas, porque las rompía. Así era la fuerza de los demonios que tenía adentro. Era una legión. Una legión tenía 2000 o más. Imagínense, un hombre poseído desde hacía tantos años por una legión de demonios. Por eso tenía tanta fuerza este hombre, que rompía las cadenas y los grillos. No lo podían sujetar con nada. Bien, era un hombre esclavizado a las tinieblas. Pero déjenme decirles sobre prisiones. Había hace ya mucho tiempo una prisión terrible que se llamaba Alcatraz. Allá la habían edificado en una roca, una isla que le llamaban La Roca, en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos. Cerca de la ciudad de San Francisco, uno puede mirar y allá ve la isla que le llaman La Roca, y allá habían edificado una prisión de alta seguridad que se llamaba Alcatraz. Por allá por los años 1950 hasta el 1960 más o menos, estuvo abierta, y era una prisión de alta seguridad, y allá fueron a habitarla o a templar allí como prisioneros de alta seguridad como Al Capone, ese
gángster famoso que aterrorizó la ciudad de Chicago en Estados Unidos, que entraban con sus metralletas y eran a acribillar a la gente. El famoso Al Capone, gángster de Chicago en los años 30. Y allí fue a dar este prisionero Al Capone a esa prisión de alta seguridad, a Alcatraz, que estaba edificada sobre la roca. Pero en el año 1960, 3 hombres con una astucia única lograron escapar de esa prisión que se consideraba inescapable. Lograron fugarse. Esta prisión estaba en la bahía, en medio del océano, y lograron escaparse de Alcatraz. Pero la verdad que no se supo nada de ellos después de eso. No se sabe si se ahogaron en el océano, si se los comieron los tiburones. No se volvió a saber nada de ellos. Un año más tarde cerraron la prisión de Alcatraz por el alto costo de mantenerla en operación. Hoy en día es un sitio turístico allá en la bahía de San Francisco. Pero ¿para qué les digo esto, queridos amigos? Hay prisiones duras de escapar, como de Alcatraz, pero hay prisiones más duras de escapar que Alcatraz. Son las prisiones de oscuridad, las prisiones de tinieblas. Y está la prisión de los muertos, donde el hombre va a templar si muere sin Cristo. El Hades, el Seol, que le llama la Biblia, o el Hades, la prisión de los muertos. Allí donde el que va a templar allí va a ser atormentado por demonios, hasta el día en que el Señor tome esa prisión de los muertos, el Hades, el Seol. Y según Apocalipsis 20:14, lance el Seol, lance la muerte, el Hades lo lance al lago de fuego para ser destruido. Pero mientras se llega ese día allí, descienden los que mueren sin Cristo a esa prisión, y de ahí no hay chance de escapar. De ahí no hay chance de que alguien se escape del Hades, de la prisión de los muertos, del Seol. Una vez el hombre parte de este mundo, sella su destino eterno. Y aquí es donde tú tomas una decisión a dónde quieres ir. Ahora, este hombre gadareno era alguien que iba derechito a la prisión de los muertos. Y él estaba esclavizado por poderes demoníacos, poderes de las tinieblas que esclavizan al hombre, que lo sujetan. Son poderes que han operado desde que Adán cayó en el huerto del Edén, donde la serpiente engañó a Adán y Eva y pecaron. Ahí las tinieblas empezaron a entrar a la humanidad, a esta creación. Por eso vemos que luego los hombres en el tiempo de Noé, sus pensamientos eran de continuo al mal, y violencia había llenado la tierra, y la tierra se había corrompido en gran manera, porque estos poderes que tenían esclavizado al endemoniado gadareno eran los mismos poderes que operaron en el tiempo de Noé, poderes de las tinieblas, con el diablo como el jefe. Sí,
los mismos poderes que operaron en Sodoma y Gomorra, que llevaron a Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las llevaron a esclavizarse a cosas contra la naturaleza humana, como el homosexualismo. Los mismos poderes que operaron en Egipto y que llevaron a los egipcios a adorar lo que no es Dios. Y son los mismos poderes que han llevado a esta humanidad a la corrupción, a la violencia, al homosexualismo, al lesbianismo, al adulterio, a la fornicación, a la brujería, a la hechicería, a la idolatría, a la mentira, al engaño, al robo, a la estafa, mejor dicho, a toda clase de mal. Son los mismos poderes satánicos y de las tinieblas, que tenían esclavizado a este pobre hombre, al endemoniado gadareno. Solo que él ya era una habitación eran más de 2000, porque una legión es 2000 o más. Por eso se llamaba legión, porque eran muchos. Este hombre era alguien esclavizado, alguien que no tenía esperanza. Él no tenía esperanza de escaparse de tales poderes, pero algún día él les dio cabida. Algún día empezó el día, no se sabe cuándo, tenía muchos años así, le dio cabida empezando a entregarse a la maldad. Y cuando un hombre se entrega al mal, le da cabida, pues le abre la puerta a los demonios para que vengan a operar en él. Y llega el tiempo que si él cede y cede a los poderes de las tinieblas, lo llegan a poseer. Lo llegan a poseer. Y ahí sí, lo tienen es esclavizado. Y esta era la clase de poderes que tenía, poderes malignos, que tenían esclavizado al endemoniado gadareno. Y ya lo tenían sin esperanza. Para un hombre de estos, ya no hay esperanza. Su única esperanza es que Dios se le atraviese en el camino. Sí, y era un hombre sin paz. Oye bien, este era un hombre que no tenía paz. Él no podía reposar tranquilo. Alguien así de endemoniado no tiene paz. Y la Biblia dice, no hay paz para el impío. Lo dice el libro de Isaías. No hay paz para el impío. En otro lugar dice, no hay paz para el malo. Este hombre era un hombre sin paz. Un hombre agobiado por las tinieblas. Un hombre esclavizado. Un hombre que moraba en los sepulcros. Lee la historia, moraba en los sepulcros. Él no habitaba en una casa. Los demonios lo impelían a ir a lugares desiertos y a morar en sepulcros. Sí, esto es lo que le hace las tinieblas al ser humano, si el ser humano cede a los impulsos de las tinieblas y de los demonios. Pero Jesús cruzaba allí a la tierra de Gadara, y él, sabiéndolo todo, sabía por quién venía. Él venía a liberar a este hombre. Cuando él dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, ¿has venido para atormentarnos? ¿Has venido para echarnos al abismo? Pero Jesús sabía por qué había venido. Él había venido por ese hombre que lo tenían aprisionado las tinieblas. Él venía a liberar al gadareno, porque
el Señor lo iba a liberar y a cambiar. Y lo iba a dejar ahí como un testimonio para los hombres de Gadara, para los gadarenos. Porque había un pueblo que se llamaba Gadara. Y ahí lo iba a dejar. Si pueden leer luego la historia, que él quiso seguir a Jesús después de ser liberado. Quiso seguir a Jesús. Y el Señor dijo: no, quédate y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que él se quedó y empezó a publicar. Oye bien esto. Empezó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesucristo le dijo: publica cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero él publicó cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es que Jesús era Dios con nosotros, el unigénito del Padre. Pero ahora, ¿para qué te cuento esto? De golpe tú digas: pero yo no estoy así en esa condición. Pero el hombre sin Cristo es un esclavo al pecado. Está aprisionado por el pecado. Está aprisionado por las tinieblas. Si tú practicas el pecado, eres un esclavo al pecado. Estás aprisionado y necesitas a Jesucristo. Necesitas que Jesucristo venga a liberarte. Él dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú necesitas, si practicas el pecado, necesitas ser liberado. Porque si el Señor no te libera, vas a seguir esclavizado. Y tu fin es la prisión de los muertos. Tu fin será el abismo. Y tú no quieres ir allí. Tú no quieres ir al Seol, al abismo, al Hades. Tú no quieres ir allí. Pero si sigues en esclavitud al pecado y al poder de las tinieblas, ese será tu fin, querido amigo. Pero hoy tú puedes ser también liberado de ese poder que te sujeta. Un poder más poderoso, una prisión más grande que Alcatraz. Si estás sin Cristo, eres un esclavo al pecado, llevado por la corriente de este mundo, llevado por la corrupción del mundo. Y necesitas reconocer que necesitas ser hecho libre. Si tú no tienes a Cristo, también estás como este endemoniado, sin esperanza. De golpe no estés tan sin esperanza como estaba el endemoniado gadareno. Pero sabe que la Biblia dice que el que no tiene a Cristo está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Cuando partas de este mundo, mire, el día que partas de este mundo, si no tienes a Cristo, tu esperanza será cortada. La esperanza del impío será cortada, dice Isaías. Será cortada el día que expires. Tu esperanza de ahí terminó. Porque mejor es perro muerto que león vivo. Más esperanza hay para el perro muerto. Perdón, más esperanza hay para el perro vivo que para el león muerto. Eclesiastés capítulo 9. Más esperanza hay para el perro vivo que para el león muerto. Cuando partas de este mundo, se acabó tu esperanza. Ya la esperanza que tenías aquí se termina, porque
Cuando desciendas al abismo, ahí ya no hay esperanza de ahí para nadie. No hay esperanza para salir de la prisión de los muertos. Tendrás que esperar al día del juicio para ser llamado ante el trono de Dios, ser juzgado, ser hallado culpable y ser echado al lago de fuego. Tú no quieres eso, querido amigo. Entonces podemos, sin Cristo estamos en tinieblas y aprisionados como el Gadareno. Estamos sin esperanza y estamos sin paz. Pero tú puedes decir, yo tengo paz, sí, pero ¿tienes la paz con Dios? El que no tiene a Cristo está en enemistad con Dios. ¿Sabías eso? La Biblia lo dice. Romanos 5:10 dice, Pablo escribe a los creyentes, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, somos reconciliados es a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre vertida en la cruz del Calvario. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene a Cristo no tiene la paz con Dios. No la tiene. Está en un estado de enemistad con Dios. Y necesita ser reconciliado. Y la única manera de reconciliarte con Dios es reconociendo tu culpa, tu pecado, arrepintiéndote, convertirte de las tinieblas a la luz, a Cristo, para andar con Él en este mundo, para que tus pecados sean perdonados, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento y fe en Cristo no hay perdón de pecados, no hay reconciliación. No se hace la paz con Dios. Entonces también, como el endemoniado Gadareno, tal vez tú no seas atormentado mientras estás en este mundo, pero tampoco tienes la paz con Dios. Y esa es la importante. La paz con Dios es lo más importante que tú puedas tener en esta vida, porque si partes sin la paz con Dios, no sacas nada de que te hablen cosas bonitas en tu funeral y que en paz descanse y te vayas a la prisión de los muertos. No sacas nada, querido amigo. No habrá misa que te saque de allí. Eso es puro cuento. Puros cuentos inventados para sacarle plata a la gente. El hombre hace su decisión estando en vida. Y lo que él escoge en vida determina su destino eterno. Si escoge a Cristo, escoge la vida. Si escoge el pecado, escoge la muerte, la destrucción, escoge el lago de fuego y la prisión de los muertos. Todo depende de tus decisiones aquí, en esta tierra, mientras vives. Y este hombre también moraba en los sepulcros, pero el que está sin Cristo también mora en un sepulcro, mora en tinieblas. Está como Lázaro, que necesita que Cristo vaya delante de tu sepulcro, de tu sepultura, y te diga, sal fuera. Necesitas que te levante de entre los muertos. Jesucristo dijo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. La Biblia habla del hombre sin Cristo como muerto en vida, porque su espíritu está muerto para con Dios.
Una vez hubo alguien que dijo, déjame primero ir a enterrar a mi padre, le dijo al Señor. Y el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oye bien, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Llamó muertos a los que estaban enterrando también al muerto. Es que la Biblia habla del hombre sin Cristo como muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. Si estás sin Cristo, tú estás en un sepulcro. Pero en Ezequiel hay una profecía que Dios habló a través de Ezequiel que dijo, y os abriré vuestras sepulturas y os haré salir de vuestros sepulcros y viviréis. El Señor quiere sacarte de la sepultura. El Señor quiere hacerte libre como al endemoniado gadareno. Él quiere impartirte una nueva vida. Él quiere darte un nuevo corazón. Él quiere usarte para su gloria, como usó al gadareno, que lo dejó allí en Gadara para dar testimonio de él. Porque los gadarenos, el pueblo de Gadara salió y le dijo que se fuera de su ciudad, porque tuvieron temor de él. Por eso el Señor dejó ahora a este endemoniado gadareno, que ahora se había convertido en un discípulo de Cristo, para dar testimonio del Dios viviente, para dar testimonio de Jesús, de lo que había hecho Él en ese hombre. Y Él también quiere transformarte. Él quiere darte paz y la anhelada paz con Dios. Porque si tú partes de este mundo sin Cristo, al abismo te fuiste, a la prisión de los muertos. Todavía es tiempo, querido amigo y amiga, que cambies tu destino eterno mientras vives. Por eso dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. El Señor dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tendrá vida eterna y no vendrá a condenación. Él vino para librarnos de ese lugar. Él vino para librarnos no de un Alcatraz, sino de algo mucho peor, de la prisión de los muertos y del lago de fuego. Hoy te puedes escapar reconociendo a Cristo como tu precioso Salvador, invitándole a tu vida para que Él tome las riendas de tu vida, para que Él entre y quiebre el yugo del pecado en tu vida. Pero tú tienes que cambiar de mente, de dirección. Eso es el arrepentimiento. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo que predicara a los gentiles para que abriera sus ojos y para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en su nombre el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Hay una ciudad celestial que espera al creyente, y esa puede ser tu habitación por toda la eternidad. Pero la única manera de entrar a la ciudad de Dios es a través de Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, salvo de la condenación y entrada al reino celestial. Tú escoges. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera hoy coronar a Cristo como Señor y Salvador, como recibir a Cristo en tu vida para que Él te cambie, te dé una nueva vida y rompa el yugo del pecado sobre tu vida. Él es el libertador. Romanos 11:26 dice, y vendrá de Sión el libertador. Gloria a Dios. Él quiere venir a tu vida y romper el yugo. Él quiere darte perdón y vida eterna.
Y Él quiere que hoy tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Pero lo debes pedirle con tu boca. Invocar su nombre, como dice Romanos capítulo 10. Bien, si lo quieres hacer, te voy a dirigir en esa oración de fe y de entrega al Señor Jesucristo. Pero dile con tu boca que palabras salgan de tu boca hacia Él. No tienes que gritar, pero tampoco te puedes quedar callado. Si quieres la salvación de Dios, invoca hoy su nombre y dile así: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que he pecado Reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de y ti. que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor que Jesucristo, tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el libertador, que tú eres el libertador, que moriste en la cruz del Calvario, que moriste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre derramando tu sangre para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para Y siempre. ahora, Señor, yo me arrepiento Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero pertenecer a tu reino. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi libertador como mi y libertador, como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Límpiame Límpiame en tu preciosa sangre en tu preciosa de sangre todo pecado. de todo pecado. Hoy yo someto mi vida Hoy yo someto mi y la vida rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna regalo de vida y eterna tu salvación. y tu salvación. La recibo hoy La recibo hoy a través de la fe a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo, tu Hijo y Jesucristo. en su nombre Y en su nombre te doy gracias. te doy gracias. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Démosle Si un aplauso entregaste al tu vida al Señor. Señor, dale ahí un fuerte aplauso al que se lo merece, al Señor Jesucristo y al Dios de los cielos, a nuestro gran Padre Celestial y a su Espíritu que opera en el corazón del creyente. Bien, querido amigo, encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, dile que te quiere bautizar en las aguas y adelante con el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.